Un cordial saludo, mis queridos hermanos y hermanas. Hemos estado hablando acerca de los obstáculos que se le presentaron constantemente al Señor Jesucristo. Primero lo vimos en las tentaciones del desierto, segundo lo vimos con los mismos discípulos, que cada intervención que tenían, cada cosa que a veces decían, esto podría haber obstaculizado todo el proceso de la predicación del Evangelio. Pero estamos viendo que el Señor en cada situación que sucedía daba una enseñanza. En esta oportunidad vamos a ver a un grupo que siempre estuvo apareciendo como los más grandes opositores al Mesías Jesús, al Mesías Yeshua. Y ellos hicieron todo lo posible por obstaculizarlo, creando situaciones difíciles, haciéndole preguntas capciosas, enviando a otra gente para que le hicieran preguntas, de tal manera de que querían atraparlo en lo que él decía y hasta mandaban lo que podríamos llamar personajes encubiertos entre los discípulos. Eran terribles, la verdad que eran muy celosos de las enseñanzas de la Torá oral y de la Torá escrita. Hicieron todo, pero todo lo posible por obstaculizarlo y destruirlo. Hoy día, pues, oímos a la gente decirle a otro fariseo, pero lo relaciona con la palabra fariseo con hipócrita. Si estudiamos bien nosotros la historia, era un grupo muy serio, una secta muy seria que trataba de estudiar siempre las cosas del judaísmo, la historia del judaísmo, la situación de la Torá, los preceptos, los mandamientos, usaban las filacterias, usaban toda esta situación que se ponían en el frontal, usaban los talit, eran muy, pero muy estudiosos y celosos de la Torá. En sí, vamos a ver en esta oportunidad quiénes eran los fariseos, que era una persona llamada farisea, en aquel tiempo, por supuesto. Los fariseos eran considerados, como lo decía, una secta, pero una secta política y religiosa del judaísmo antiguo. Ellos tenían una influencia política tremenda y su nombre fariseo viene del hebreo farush, que significa separado. Y estos fueron los que eran separados. ¿Separados de qué? De la manera de vivir de los gentiles. ¿Y a quienes les llamaban gentiles? Bueno, ellos decían la palabra goyim, que significa persona de otra nación, significa extranjero, y le acuñaron ese término también pues de gentiles, así lo conocemos nosotros. Y este movimiento, este grupo, esta secta tuvo sus inicios allá por la cautividad de Babilonia, para los que les gusta un poco de historia, entre el 587 al 536 antes de Cristo. Es así como se le llegó a ver, y como una secta también política. Actuaron como políticos entre el 167 al 165 en la revolución de los macabeos. Entonces sus creencias fueron aceptadas por el pueblo judío por cuanto había caído el templo también de Jerusalén. Ellos, en el año 70 después de Cristo, ellos tomaron control del judaísmo, transformándolo. Eran muy influyentes. Y hay datos que son muy interesantes. Uno de ellos es que todo lo relacionado con la pureza sacerdotal, es decir, la forma de cómo ellos, los sacerdotes, se comportaban, la pureza que se exigía de ellos la asumieron para sí y lo llegaron a ver como ideal de vida para todas las acciones de la vida cotidiana de ellos. Así es que vemos que la vida de los fariseos fue mayormente ritualizada. Y observemos bien lo que acabo de decir. Las normas de la pureza sacerdotal se convirtieron en su estilo de vida para ellos. Es por eso que se apegaban estrictamente a la forma ritualista de la ley. Y junto con la ley escrita,
que la conocemos como la Torá o Pentateuco, estaba también recopilada una serie de tradiciones, estaban recopiladas una serie de tradiciones a modo de cumplir ciertas prescripciones de la ley, pero que la aumentaban, y así llegaron también a conocerse como la Torá oral, de tal manera que la Torá oral también se la atribuían a Dios. Tenían por un lado la Torá que recibió, las leyes que recibió Moisés en el Sinaí, pero también hicieron una serie de mandamientos que llegaron a convertirse en lo que Jesús llamó mandamientos de hombres. Los fariseos llegaron a desarrollar un alto sentido de superioridad ante las demás naciones, ante las naciones paganas. ¿Y dónde tuvo su origen esto? Bueno, si leemos Esdras, porque ese versículo es muy importante. Esdras capítulo 10, en el versículo 11. Y ahora haz confesión al Señor Dios de tus padres y actúa según su complacencia y sepárate de la gente de la tierra, de sus extrañas esposas. Ojo con esto, hermanos y hermanas. Basados en esos pasajes bíblicos, prohibían estrictamente que un judío se casara con un goyim, es decir, que una persona del pueblo de Israel, especialmente practicante de la religión, se casara con una persona de otras naciones consideradas como paganas. Se fueron apegando a la Torá de una manera tan literal, pero tan literal, que los hacía en muchos momentos convertirse en personas legalistas. Hay un dato interesante, es que todo lo que hacían ellos era para guardar las apariencias y para ser vistos de las demás personas. Vamos a ver algunas creencias de parte de los fariseos. Creencias. Vamos a ver, ¿qué es lo que creían esta gente? Una parte, voy a dar una parte porque esto es un estudio extenso, no para esta serie, sino sería para darlo en muchos estudios más. Pero a manera para verlo rápidamente y entenderlo, es que, número uno, la obediencia a su tradición era tan apegada a sus obligaciones religiosas como la oración, los rituales de adoración, lo llegó a convertirse a ellos en ritualistas y legalistas por excelencia. Eran apegados a la letra y no al espíritu de la letra. Ritualistas, muy legalistas. Segundo, ellos creían en la inmortalidad del alma. Para ellos no todo terminaba con la muerte, al contrario, ellos creían que las almas seguían viviendo. Ese punto es importante. Tercero, tenían la creencia de la libertad humana y ellos aceptaban que el destino tenía influencia en los hombres. Ellos eran muy creyentes en el asunto del destino. Ya estaba escrito, ya estaba destinado. Cuarto, creían en la recompensa y en el castigo eterno. Las almas de los buenos, pues, se van para el cielo. Las almas de los malos, pues, a recibir su castigo en el infierno. 5. Concentraban su culto religioso en la sinagoga, no a través del sumo sacerdote. Así es que de ahí se diferenciaban mucho de los saduceos. Ellos creían mucho en el culto en la sinagoga. 6. Les preocupaba mucho el estatus social y la opinión que la gente tuviera sobre ellos. Así que eran constructores, elaboradores de la admiración de la gente hacia su estatus. Y se les consideraba más bien de clase media, pero ellos se hacían pasar como los más importantes del pueblo. Hay una competencia ahí con los saduceos. 7. Creían en la existencia de los ángeles y los demonios, a diferencia de los saduceos. Estos creían, los fariseos creían en la existencia de los ángeles y de los demonios. Entonces, una de las cosas que hay que tener en mente, amados hermanos y hermanas, que no es por el ritualismo que Dios se agrada en nosotros, ni por el literalismo
ni por el liturgismo que nosotros podamos tener, que es lo que a Dios le gusta. Por eso hay mucha gente que viven engañadas con eso, es decir, a lo que a Dios le importa es que yo cumpla. Ese es un puntito que vamos a ver después, y no es eso que se cumpla con la tradición o el rito, sino que de corazón se hagan las cosas para Dios. Así que no es la religión la que salva, sino creer en Jesucristo de todo corazón. Y para eso es necesario el nuevo nacimiento, nacer de nuevo. Ahora bien, vamos a ver la confabulación farisea contra Jesús, la unión farisea contra Jesús, la actitud de crítica. Eso es terrible. Mateo 9:11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Vea que, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Y no se lo decían a él directamente, se lo decían a los discípulos, una especie de querer meter cizaña, de meter división, típica del fariseísmo. Marcos 2:18 dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Se dan cuenta? Estaban pendientes de todo lo que hacían los otros y enseguida venían y luego interrumpían a Jesús donde quiera que esté para dejar caer otra vez la cizaña. Lucas 5:30 nos hace ver lo siguiente: y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Nuevamente la situación de la murmuración para meter cizaña, para hacer división, para causar malestar. Mateo 12:14 dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Ya estamos viendo nosotros en algunos pasajes que nos dan luces de lo malintencionado, de lo maldosos que eran de corazón. Aunque hacían las cosas por afuera, externamente, ganarse la reputación, porque era lo que más les preocupaba, al mismo tiempo estaban haciendo planes para destruir a Jesús. Porque las enseñanzas de Jesús los ponía a ellos en evidencia como hipócritas y como cosas en las cuales ellos habían malinterpretado. Marcos 3:6 dice: salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. ¿Se dan cuenta, hermanos? Asociaciones ilícitas con planes de destrucción. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Vamos a ver, si tú eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. Lucas 16:14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él, tacaños, o como dicen en algunos países, codos, y ellos se burlaban de Jesús, aprovechaban cada oportunidad. Juan 12 del 42 al 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos creyeron, hermano, pero tenían miedo de confesar el nombre a causa de estos malignos que llegaban al punto tal de expulsar a la gente de la sinagoga. Marcos 10:2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Para tentarle. Y si ustedes van a Marcos 12, del 13 al 14, ustedes van a ver que ahí se va a encontrar donde los fariseos se unieron con los herodianos para sorprender a Jesús en alguna palabra. Yo ya he tenido experiencias de esta clase, de gente que ha llegado al culto para ver dónde uno se equivoca, dónde dijo algo que no estaba bien, para después señalarlo.
Y eso es cosas que, bueno, pues siempre suceden, ¿no? ¿Es este tributo que debemos de darle al César, le decían a Jesús, o no? Era para tentarlo. Alguien dijo por ahí, prefiero rodearme de personas que revelan su imperfección en lugar de personas que falsifican su perfección. Esto es tremendo. Por eso yo insisto, la religión como tal no es la que salva, sino en creer con todo el corazón en Jesucristo. Y para eso es necesario nacer de nuevo. Vamos a ver cómo Jesús entonces confrontó a los fariseos, porque era el grupo que había que confrontarlo, y esta es la manera de amar a Jesús, ¿ya? Confrontando, denunciando lo que estos estaban haciendo. Jesús dijo, cuídense, ¿se acuerdan? Cuídense de la levadura de los fariseos. Mandó a cuidarse a la gente. Mateo 16:6. ¿Qué dice Mateo 16:6? Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Guardaos. Jesús de una sola vez les señalaba los pecados y los errores de ellos y les decía, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esta es parte del fariseísmo. Y por eso el Señor les decía que ellos invalidaban la ley. Marcos 7:9 les dice, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y es que ellos estaban pegados a la rígida concepción del Shabbat o el día de descanso, que muchas veces llevó a Jesús a confrontamiento con ellos y de ellos contra Jesús. Ellos cuestionaban todo, hasta cuestionaban si los discípulos, por qué no se lavaban las manos, y Jesús les hacía ver, ustedes son más corruptos, ustedes están más corrompidos en el corazón. Y les señaló que cerraban en la entrada al reino, ni entraban ellos, ni dejaban entrar a nadie. Enseñaban la ley, pero no la practicaban realmente. No practicaban la justicia, la misericordia, la fe en Dios. Ellos obedecían las minucias de la ley. Incluso se menciona la forma en que ellos diezmaban hasta el comino, el eneldo, pero se olvidaban de la justicia, se olvidaban del amor, porque hacían las cosas para ser vistos de los hombres. Y ensanchaban su talit y ensanchaban sus atuendos, sus filacterias y todas las otras más cosas que los identificaban como religiosos. Les gustaba que los llamaran rabí, y Jesús en el Mateo 23, del 13 en adelante, ahí los va desenmascarando. Les dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Ahí está el término fuerte, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Y si nos vamos a Mateo 23:23, Jesús les dijo, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Muy bien, hemos visto lo que hacían los fariseos y cómo Jesús los denuncia, cómo Jesús acuña ese término contra ellos, fariseos hipócritas. Hemos visto cómo el Señor los va denunciando y los va desenmascarando, sobre todo porque hacían las cosas y enseñaban la ley y todo esto, pero las cosas que hacían eran totalmente diferentes. Ahora bien, ¿qué aprendemos de todo esto en un mensaje que ha sido llevado de esta manera un poco rápido? Vamos a ver qué aprendemos, qué aprendió usted, qué anotó usted. Observe sus notas y puede ver qué cosa ahí le llama la atención. Pero recordemos que Jesús no se quedó quieto contra el fariseísmo de su tiempo.
Recordemos que lo denunció de muchas maneras, sacó a la luz la falsedad de ellos, como personas y como institución, porque recordemos que eran políticos y eran religiosos. Y esto es importante, no olvidemos que la religión como tal no salva, sino el creer de todo corazón en Jesucristo. Y para eso es necesario, ¿qué cosa, hermanos? Sí, nacer de nuevo. ¿Cómo podemos aplicar esto? ¿Qué puntos son importantes para entender todo esto? Número 1, la apariencia. El espíritu fariseo trabaja sobre la apariencia, la simulación o fachada. Todo discurso que se pueda dar es bíblico, pero la vida de la persona está completamente alejada de la voluntad de Dios. Por ejemplo, los fariseos hacían oraciones largas en las casas de las viudas para fingir cierta santidad y devoción. Pero mis amados, las intenciones eran otras. Una persona puede hacer oraciones memorizadas, por supuesto, o automatizadas. Las alabanzas son de los labios, solamente de los labios, pero el corazón está lejos de Dios. Los cantantes contemporáneos que cobran grandes cantidades de dinero y piden una vida de comodidades sin importarles nada de lo concerniente al reino de Dios, son simuladores y puras fachadas. Es vivir en la simulación. Hay un montón de cantantes que secularmente se dedicaban y se sostenían con eso, con sus grandes conciertos, con sus cantos y todo eso. Vinieron al mundo cristiano y se dieron cuenta que el reino de Dios tiene muchas demandas. Entonces, frente a una serie de dificultades que ellos tenían, decidieron regresar a esa parte del mundo que nosotros llamamos. Y por eso la Biblia dice, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Entonces, caen en la apariencia y a partir de ahí el espíritu fariseo trabaja para ellos mismos encontrar una excusa y tratar de tapar su simulación. Vamos a ver la número 2. En la número 2 vemos la política llena de injusticia. Algunos de los fariseos pertenecían al Sanedrín, una especie de asamblea legislativa que nosotros conocemos en nuestro tiempo. Legislaban juntos con otros los asuntos políticos de Israel. Favorecían a los ricos y despreciaban a los pobres. El espíritu fariseo se ha desarrollado en las iglesias favoreciendo a unos y despreciando a otros. La iglesia se vuelve clasista, discriminatoria y elitista, como en algunas iglesias ahora cobran para hacerse socio de la iglesia. Ya no se habla de hacerse miembro de la iglesia, sino de hacerse socio de la iglesia. Hoy día hay una creciente cantidad de líderes cristianos que se han dedicado a la tarea de involucrarse en la política, supuestamente para cambiar las sociedades a las cuales pertenecen. Pero una vez que llegan a esas posiciones, que llegan a esas curules, ahí siguen siendo personas que al igual que todos los demás disfrutan de regalías de los influyentes, las cenas especiales con los que manejan los dineros, los presupuestos, y se dejan corromper por los poderosos. Algo que no es nada nuevo. Ustedes verán la cantidad de los llamados pastores de la prosperidad y de la teología del dominionismo andar detrás de los presidentes y los ministros de gobierno en la búsqueda de prestigio e influencia farisea. A esto le llamo yo fariseísmo descarado. Y lo vemos nosotros, la cantidad de pastores tomándose fotos con Bolsonaro, la cantidad de pastores que tomaron fotos con Daniel Ortega, la cantidad de pastores que se han tomado fotos con el presidente Trump y diferentes presidentes de América Latina y del mundo
Ahí andan los líderes religiosos queriéndose tomar fotos para crecer supuestamente en influencia y sentirse que ellos son poderosos. El Sanedrín en acción en nuestros tiempos. Número 3. El legalismo fariseísta. El uso de la Biblia para andar censurando a todo mundo, para andar midiendo la espiritualidad de los fieles. O el uso de la Biblia con textos fuera de contexto para subestimar a los demás. Eso es parte del espíritu fariseo en la actualidad. Hoy han llegado al grado de decir que si tal persona no habla en lenguas no es espiritual, que si la otra persona no hace vigilias o no está ayunando es un carnal vendido al pecado. El uso de la Biblia para andar censurando a cuanto se les ocurre es parte de la acción farisea dentro de las iglesias y la falta de amor y misericordia para ayudar al que supuestamente ha caído en esas prácticas. Número 4. Cerrando el reino con candado. Cerrando las puertas del reino con candado. Los fariseos no entraban ni dejaban entrar. Así actúa el fariseísmo moderno. Nos conformamos con lo que somos. Se habla de invitar a personas al servicio de culto en Zoom o a las redes de estudio bíblico y no lo hacemos. Y algunos están deseando que no se haga nada, evitando así el desarrollo de la obra de Dios. Toda persona que dice ser creyente, pero que no hace nada para ganar a otras personas, le ha puesto candado en su parte, en su responsabilidad al reino de Dios. El espíritu del fariseísmo lo tiene atrapado. Son personas que le ponen candado a la puerta del reino. No motivamos a otros a buscar de Dios porque tenemos la puerta trancada. La iglesia que promueve un cristianismo sin cruz es la iglesia que prefiere la comodidad. Es la iglesia que está contenta si no hay pruebas hacia la fe. Es la iglesia que promueve el culto al gusto de la gente como si fuera un restaurante con cultos a la carta. Habíamos caído en el culto al estilo concierto para supuestamente ganar más jóvenes, acostumbrándolos a la simulación del cristianismo. Mientras cantan en los cultos los músicos, parecieran ser ovejas celestiales que no quiebran ni un plato. Y una vez que bajan de los púlpitos, hemos escuchado que tienen un vocabulario que ni en sus propias casas los aguantan. Nos hemos vuelto fariseos en los altares y ese es un grave problema. Cerramos el reino con candado. Ni entramos nosotros, ni dejamos entrar a los demás. Número 5. Hemos pasado de las mascarillas a las máscaras más grandes. Todo empieza cuando nosotros mismos nos damos libertades. Nosotros mismos nos concedemos permisos para cosas pequeñas, pero el corazón se va endureciendo y el mal va creciendo dentro de nosotros también. La simulación sigue desarrollándose. Conocemos de la Biblia, hasta hemos encontrado gente que sale de la cárcel conociendo de la Biblia, conocen los cantos, conocen las alabanzas, pero muchos de ellos al salir continúan delinquiendo. Sí, eso pasa también con muchos de nosotros que conocemos a Dios. Aprendemos los cantos, aprendemos a participar de los medios de gracia como el ayuno, pero seguimos delinquiendo contra la ley de Dios. Y nosotros mismos nos vamos volviendo transgresores autopermisivos. Al principio se me pudo haber salido una palabra mundana, una de esas palabras que aprendimos en el mundo. Y entonces nosotros decimos, ay Señor, perdóname. Pero otro día se nos volvió a salir la misma palabra y ya no dijimos, ay Señor, perdóname, sino que lo vimos como nada. Entonces, eso significa que ya me puse la mascarilla. Pero con el paso del tiempo,
comencé a decir palabras cada vez más groseras, más fuertes, peor que en el mundo. Al principio también ya yo me puse la máscara, cristianos enmascarados, con cultos enmascarados, y empezamos a atacar todo lo que se relaciona con lo de Dios, y al final nos volvimos personas codiciosas y avarientas. La máscara ya fue puesta, pero para quitarse esa máscara, el costo es muy alto. Pudiéramos seguir hablando sobre este tema que es muy largo, pero cada uno de nosotros debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y sobre todo, mis queridos y amados hermanos, no dejar que las actitudes fariseas, la conducta, el modelo fariseo tome control sobre nosotros. Hay que clamar a Dios de todo corazón para que nos ayude y que sea Jesucristo quien verdaderamente controle nuestras vidas y no el espíritu fariseo. ¿Qué escucharemos en nuestros corazones? Las bienaventuranzas de Cristo, bienaventurados aquí, bienaventurados, o los ayes de Cristo, ay de vosotros fariseos. Es el asunto que nos llama la Biblia a arrepentirnos. ¿Y qué nos queda, mis amados hermanos, cuando hemos pecado de ser fariseos, de tener conductas fariseas, actitudes fariseas? No nos queda más que arrepentirnos de todo corazón y pedirle perdón al Altísimo, que se compadezca de nosotros y que transforme nuestras vidas, que Él cambie nuestros corazones. Es un arrepentimiento que tiene que salir del corazón con sinceridad. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, detente a pensar un poquito. ¿Qué otra enseñanza hubieras puesto tú con relación a los fariseos y nuestra vida en particular? ¿Te ha quedado claro el mensaje de hoy? ¿Te ha hablado el Señor de alguna manera a tu vida? El Señor Jesús no se entretuvo tanto con los fariseos. Él seguía adelante, pero los denunció. Él seguía adelante, pero les dijo sus verdades. Te pregunto, mi querido hermano y hermana, ¿qué otro punto crees tú que faltó que podría aplicarse a la vida de nosotros? Que Dios nos dé sabiduría y que podamos aplicar sus enseñanzas en la vida nuestra. Recordemos, la religión como tal no es la que salva, sino el creer en Jesucristo de todo corazón. Y para eso es necesario nacer de nuevo, guardar su palabra y ponerla por obra como ciudadanos del reino de Dios. Que Dios te dé mucha sabiduría y que puedas de esta palabra extraer lo que realmente necesitas aplicar en tu vida. Muchas bendiciones y un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesús.